omisiones o ambigüedades en la interpretación proporcionada durante esa conferencia. Si quieren escuchar el panel en otro idioma, o sea, o inglés o español, anoten que hay una pestaña de interpretación en la parte inferior de la página, que allí pueden escoger o inglés o español. Una pequeña corrección a la presentación del doctor Moja ayer. Él dejó el puesto de del comisariado de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud en México y ahora se dedica actualmente como investigador a tiempo completo en el Instituto Nacional de Cáncer en México. Bueno, voy a pasar la pantalla ahora al doctor Corbalán. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de la ocasión. Los quiero saludar, yo soy el presidente Gochi, y les quiero dar la bienvenida a este segundo día de este simposio. Ayer se discutió sobre temas generales y oportunidades, yo diría, de investigación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Creo que fue una discusión bastante enriquecida de ver oportunidades de colaboración. Y hoy día nos vamos a enfocar en temas más específicos, particularmente en prevención, tamizaje y detección temprana de cáncer. Y las sesiones serán moderadas, la primera sesión por el doctor Nelson Brown y la segunda por el doctor Garedomo. Ambos son directores de Gochi y gentilmente han accedido a dirigir estas sesiones. Nelson. Sí, entonces comienzo a dar la bienvenida a todos ustedes a la primera sesión del segundo día de esta jornada. Me gustaría invitar e introducir a la doctora Caterina Ferreccio, quien será la primera panelista en esta sesión. La doctora Ferreccio es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es directora del programa de Magíster en Epidemiología del Departamento de Salud Pública de la misma facultad. Además, la doctora Ferreccio es subdirectora del Centro Avanzado para el Estudio de Enfermedades Crónicas y es obviamente una reconocida líder en estudios epidemiológicos poblacionales relacionados con enfermedades crónicas, particularmente cáncer. La doctora Ferreccio ha participado activamente en la implementación de políticas de salud pública en Chile y actualmente lidera la primera corte en Chile destinada al estudio de enfermedades crónicas en el sur de nuestro país, ¿ya? Que se llama la Corte de Mauco. Sin más retraso, le doy la palabra a la doctora Caterina Ferreccio. Gracias, Nelson. Quería dar la posibilidad de que me permitas compartir la pantalla para hacer mi presentación. Doctora Ferreccio, ¿se puede compartir su pantalla abajo en un botón, se llama Share Screen? Sí. Perfecto. No sé si ya lo apreté. Bueno. Ahí vamos. Perfecto. Ahí vamos. Me dirán si se ve en un segundo. Ahí la alcanzan a ver bien. Se ve perfecto. Ya, estupendo. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores por esta invitación y esta oportunidad de compartir con varios países de Latinoamérica. En realidad esta va a ser una pasada rápida por varios temas. Voy a poner algunos ejemplos de investigación que estamos haciendo en prevención del cáncer en Latinoamérica. Y ahí, de los últimos años, hice así como una selección. Por cierto, con énfasis en los que yo he participado. Y ahí hay dos conceptos que son importantes en la prevención primaria, que es evitar el contacto
de la causa del cáncer con la persona, y la prevención secundaria, que cuando ya hubo el contacto con lo que es la causa originaria del cáncer, poder detectar precozmente la persona afectada para evitar la evolución hacia un cáncer probablemente tal más avanzado. Entonces, eso va a ser como las dos áreas que voy a explorar que se está haciendo en Chile, y después una pequeña discusión. Entonces, lo primero va a ser prevención primaria del cáncer. Y acá cuando uno revisa los últimos años, vemos que el mayor número de estudios que encontramos en una revisión rápida que le hicimos hasta el año 2019, el primero que aparecía como con estudios publicados de Latinoamérica era cáncer de estómago después de cervix, y los otros ya eran menos frecuentes. ¿Y qué tipo de estudios? Los más frecuentes, y en este nos tocó participar a varios países de Latinoamérica, que fue también coordinado por SWOG, y la publicación la hizo el doctor Bob Greenberg, fue una comparación de 3 estrategias para erradicar el Helicobacter pylori. Le llamamos prevención primaria porque el Helicobacter pylori, esta bacteria que coloniza nuestro estómago, solo causa cáncer en un porcentaje menor de la población, y no en todas. Entonces, si uno logra erradicar esta infección, va a prevenir, por lo menos en nuestros países, se estima que un 75% del cáncer de estómago, si logramos erradicarla efectivamente. Entonces, esta ha sido una línea que hay bastantes estudios. Acá hay un estudio de Colombia, por ejemplo, en que avanzan un paso más y ellos analizan el resultado de la terapia de erradicación clásica, la triterapia que tenían en ese momento, y la comparan con ciertas características del huésped para ver si lograban un mejor resultado cuando modificaban el esquema terapéutico según la capacidad de metabolizar que tenían las personas genéticamente. También es en la misma línea de erradicación, pero tratando de usar información genética del huésped para hacer una intervención personalizada. Muy interesante, por cierto. Y acá hay otro estudio de los pocos con un seguimiento largo de 6 años. Acá la pregunta de los colegas de Brasil era la reinfección después de la erradicación de Helicobacter pylori en pacientes con úlcera péptica. Y vimos que tenían bien poca erradicación, recaída, reinfección. Un 91% persistía erradicado a los 5 años. En la otra área que se ha hecho bastante en Latinoamérica, en prevención primaria, es prevenir la infección con el virus del papiloma humano, en particular el virus 16 y 18. Y ahí el estudio más importante en Latinoamérica está en Costa Rica, la Corte de Guanacaste, que es una joint venture entre el Estado costarricense y el National Cancer Institute de Estados Unidos. Este estudio muy importante pudo contestar una pregunta que a los epidemiólogos nos tenía preocupados, y era, sabiendo que hay varios tipos de virus papiloma humano que son oncogénicos y que las vacunas solamente originalmente estaban dirigidas a los genotipos 16 y 18, la pregunta era, si uno saca de la circulación a los tipos 16 y 18, ¿asumirán su nicho otros tipos? Esa es una pregunta que logró responder este proyecto, demostrando que no hay reemplazo de otros tipos. Uno saca el 16 y 18 y disminuye la carga de cáncer absoluta por varios años. Eso también ha sido un estudio muy importante que sigue en curso, porque ustedes saben que ahora Guanacaste está estudiando, ya se amplió a todo Costa Rica y está estudiando
cuánto beneficia una sola dosis de esta vacuna, con lo cual se disminuyen los costos operativos y los costos absolutos de esta prevención primaria. También hemos demostrado en Latinoamérica, acá hay varios países, ahí yo puse las banderas, que podemos hacer estudios de vacuna, de eficacia de vacuna en varios otros países, y esta, por ejemplo, es la vacuna no navalente. Esto es importante también ahora para el COVID, porque probablemente estos mismos países podrían participar, ¿no es cierto?, en evaluaciones de vacunas para otros ejemplos. Entonces está esa capacidad instalada. En otra área de prevención está en lo que ha liderado Brasil, diría yo, que es la educación, la comunicación con su población, explorando diferentes estrategias. Brasil fue el primer país en Latinoamérica que puso estos avisos en las cajetillas de cigarrillos. Y acá lo que podemos ver es una estrategia de prevención del cáncer de piel, en el cual ellos usaron estudiantes de medicina para que fueran a los colegios a enseñarle a los niños cómo, usando imágenes de microscopio, cómo es el cáncer, cómo son las lesiones que se ven en la piel como resultado de la exposición al sol versus una piel que no se expone al sol. Y vieron a lo largo del tiempo si los niños incorporaban medidas de prevención de exposición al sol. Es muy interesante entonces esta estrategia de prevención primaria del cáncer de piel. También en Brasil, como les digo, ellos han liderado estos temas, el tabaquismo sobre todo, y acá también en la misma estrategia de enseñar a escolares. Ustedes saben que en Latinoamérica somos los primeros en adquirir el hábito de tabaco en el colegio. Ya tenemos mucho más tabaquismo en los colegios que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces acá ellos hicieron también esta estrategia con los estudiantes de medicina, enseñándole a jóvenes, y dejaron grupos de control. Y acá ustedes pueden ver cómo el grupo control aumentó en mujeres, aumenta desde un curso al otro curso, aumenta la prevalencia de tabaquismo, y en el grupo de control, de intervención de las niñas no aumenta de la misma manera. O sea, hay un beneficio de este trabajo en los alumnos de medicina. Y en los hombres, el grupo control de hombres obviamente subió mucho más, y en los hombres con intervención es donde se dio el mejor beneficio. Entonces, esto es algo muy importante, la posibilidad de hacer prevención primaria con educación focalizada y con pares que ellos admiran. Bueno, y ahora pasamos al otro tema, que es prevención secundaria. O sea, ya tuvimos el contacto con el agente cancerígeno, pero podemos todavía hacer detección precoz. Y acá estoy mostrando unas imágenes: detección precoz del cáncer gástrico, detección precoz del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mama. Algunos de los ejemplos más frecuentes en nuestra región. Y acá están también de los que nosotros revisamos, los cánceres más estudiados en Latinoamérica: cuello uterino, mama, colorectal, estómago, próstata. Acá otro tipo de cuello, acá es el virus papiloma, y acá otros biomarcadores, igual estómago, acá es con endoscopía, y cáncer de ovario menos frecuente. O sea, acá hay una diversidad un poco mayor en prevención primaria. Bueno, y acá yo quiero contar algo que me ha tocado liderar. Este es un estudio que hicimos en Santiago, en 8.000 mujeres, un poquito más de 8.000 mujeres, que las invitamos a hacerse un Papa Nicolau y simultáneamente un estudio, una muestra para determinar la presencia de virus papiloma humano. Y entonces fuimos viendo qué pasaba con las mujeres que estaban positivas a cualquiera de estos dos exámenes. Se les hacía una colonoscopia, perdón, una colposcopia.
Y entonces lo que acá yo quiero mostrar es que cuando la mujer tenía el virus papiloma positivo y con PAP negativo, tuvimos 28 lesiones avanzadas y 3 cánceres. Esto los habría perdido un Papa Nicolau y lo detectó el virus papiloma. Y acá tenemos la situación contraria, cuando el virus papiloma estaba negativo y el PAP positivo, no encontramos ninguna lesión de alto grado ni cáncer. Y acá están los dos positivos. Cuando están los dos positivos, encontramos 2 cánceres más que no habíamos encontrado con el VPH solo. Y acá era un grupo que era negativo a Papa Nicolau y a virus papiloma, pero que tenía lesiones visuales que la matrona en el examen, cuando toma la muestra, la inspección visual lo encontró alterado. Y en este subgrupo, entonces, que eran negativas a ambos, también encontramos un cáncer y una lesión. Esto también nos enseña que estos tamizajes hay que repetirlo. Y acá lo que quiero mostrar es la positividad del test de virus papiloma comparada con el Papa Nicolau por edad. Entonces ustedes pueden ver que desde los menores de 25 años hasta los mayores de 60, el máximo de virus papiloma está en la edad de jóvenes, que es cuando las mujeres empiezan la vida sexual y se exponen a este virus. Y esto después va bajando rápidamente porque las mujeres desarrollan respuesta inmune y el virus ya no sigue multiplicando, sino no es detectable. En cambio, el Papa Nicolau está siempre en mucho menor prevalencia. El problema que tenemos con el VPH, que si bien es mucho más sensible, la gran mayoría de estas infecciones pueden no tener trascendencia. Y acá vemos entonces cuántas lesiones de alto grado o cáncer fueron detectadas en los diferentes momentos por edad, con el virus papiloma en gris y el Papa Nicolau en gris más oscuro. Y ustedes pueden ver que en todas las edades, bueno, excepto acá que era muy poquito, detectó más el virus papiloma que el Papa Nicolau. Entonces, nosotros como tenemos este exceso de sensibilidad, porque también detecta sujetos que no están con lesiones, lo que evaluamos a continuación fue cuánto aportaba la genotipificación del virus. Ya no solamente decir alto grado y bajo grado, sino 16 y 18 en esta misma población. Entonces partimos con los 800 personas que tenían DNA de alto riesgo, cualquiera, y de ellos entonces vimos cuántos los genotipificamos, pudimos genotipificar a 770 con 16 y 18. Cuando estaban negativos, ¿cuántas lesiones habían? Encontramos 2 cánceres y 14 lesiones avanzadas. Esto quiere decir que hay otros genotipos que de todas maneras causan cáncer en nuestra comunidad, pero cuando estaban positivos, sea uno u otro, acá está solo el 16, solo el 18 o ambos, entonces acá encontramos 6 cánceres y encontramos mucho más lesiones de avanzadas y moderadas que cuando estaban negativos. A pesar de que acá el N es mayor, con este N menor, ¿no es cierto?, encontramos muchas más lesiones. O sea, efectivamente, el 16 y 18 es un buen triaje, pero no nos deja totalmente tranquilos, por lo menos en la población de Santiago. Lo otro que tenemos en el tema muy importante, en el tema de triaje, cómo hacer el triaje, por esto que les digo que el 16 y 18 solo no fue suficiente, la IARC inició un programa muy ambicioso que se llama Estampa, en el cual hay varios países que están participando, y que intenta responder con un N de 50.000 mujeres que tengan un examen de VPH positivo, 50.000 mujeres, poder identificar cuál sería el mejor triaje para, como segundo momento, para decidir a quién mando colposcopía y no tener que mandar al 100% de las VPH positivas. Es un Quedan proyecto bien 5 ambicioso. minutos. Gracias, Bello. Entonces, acá solamente para mostrarles los países que están
colaborando, Honduras, Colombia, 2 lugares en Colombia, Paraguay, también 2 lugares, Bolivia, Uruguay, Argentina, 2 lugares, Perú, Costa Rica y México. Y Chile hemos colaborado en el diseño de este proyecto, que es muy interesante. Lo que quiero mencionar de acá es que lo lindo del proyecto Estampa es que deja capacidad instalada en Latinoamérica, porque se acompaña de capacitación permanente, control de calidad, y tanto en screening, desde la parte epidemiológica hasta la patológica. El otro tema que hemos investigado bastante es sobre Helicobacter pylori y cáncer gástrico, y también en colaboración con la IARC, también con fondos chilenos. Hemos estudiado 2 lugares que son muy distintos del país: Antofagasta, con la tasa más baja de cáncer gástrico, y Valdivia con la tasa más alta. Y acá está el Helicobacter pylori, prácticamente la misma prevalencia, pero lo que es interesante, la atrofia gástrica medida serológicamente, porque este es un estudio poblacional en que solo tenemos muestras de sangre, no tenemos endoscopía, pero encontramos, determinado por pepsinógenos, que la principal diferencia entre antofagastinos y valdivianos es la atrofia significativamente mayor en edades jóvenes, entre los 45 y los 54 años. También se ha hecho harto en Latinoamérica, este es un estudio mexicano muy interesante, para detección precoz de cáncer de colon en base al test inmunológico de sangre oculta en deposiciones. Y los datos que son prácticos e importantes para nosotros es que si uno parte con un N de 100%, el 90% le va a devolver la muestra, el 13% le va a salir la muestra positiva, y el 10% va a llegar a la colonoscopía, porque uno va perdiendo en el camino. Y el 0,9%, o sea, casi un 1%, va a tener un cáncer de colon. Eso es importante para todos nuestros países, para poder ver el impacto que va a tener en demanda, por ejemplo, de colonoscopía, si uno empezara a usar este test. Y acá otros estudios en Latinoamérica, en Chile también, que comparan la sensibilidad y la especificidad del antígeno prostático versus otro antígeno de cáncer tipo 3, que demuestran que sería mucho más sensible que el antígeno prostático. Más preciso, mejor dicho, más sensible y específico. Y hay una serie de otros estudios moleculares en varios países de Latinoamérica. Esto es lo Quedan último ya 2 que voy a minutos. Perfecto, está todo calculado. Esto es ya lo último que voy a presentar, que es importante. Acá estamos viendo la relación de mortalidad con incidencia para varios cánceres. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, Japón, en la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo, para cáncer de mama? Vemos que nosotros, comparado con estos otros 3 lugares, tenemos un exceso de mortalidad. Tenemos más muerte para el cáncer, para la incidencia de cáncer que tenemos, de lo que ellos tienen. Esto quiere decir que a nosotros se nos mueren más los pacientes de cáncer de mama. Lo mismo a las mujeres con cáncer de cuello, se nos mueren más a nosotros que a ellos. En cáncer de ovario estamos igual. En cáncer de próstata se nos mueren más. En cáncer de colon se nos mueren más. En leucemia. En hígado estamos más o menos. En pulmón también, no estamos tan, pero en cáncer de estómago también estamos mucho peor que Japón, por ejemplo, y peor que Estados Unidos. Y esto, y con eso ya llego a la discusión, esto que se nos mueran más quiere decir que o lo hacemos muy mal los clínicos, que yo creo que no, o las pacientes están llegando tarde, que yo creo que esa es la causa. Entonces ya llegando a mi conclusión, los cánceres que estamos estudiando más en Latinoamérica están muy de acuerdo con lo que son los cánceres más importantes de la región: estómago, cuello, mama, colon. Lo que sí tenemos, que todavía entonces nosotros tenemos más mortalidad en relación a la incidencia que lo que quisiéramos, y esto se debe
que probablemente los pacientes están llegando en etapas avanzadas a la consulta y por lo tanto muestra que es una falla de lo que es la prevención primaria y secundaria. Entonces mi conclusión es que para superar este problema deberíamos avanzar en detección precoz con investigación operacional que mejore los programas actuales. Por ejemplo, el programa del virus papiloma todavía no se implementa bien en Chile. Seguimos con el Papa Nicolau, que ya se sabe que tiene serias limitaciones. Entonces, eso es lo que es necesario también proponer nuevas estrategias que sean basadas en evidencia. Y lo que es más importante en este ambiente de investigación en que estamos es que los diseños de estos estudios se hagan de tal manera de que los resultados sean factibles de aplicar, que sean posibles y factibles de aplicar a la población local. O sea, que no tiene sentido hacer diseños que no van a poder replicar. Eso es todo lo que quería presentar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Ferrecho. Bueno, muchas gracias, Caterina, por la presentación sobre la investigación en Latinoamérica y unos estudios muy importantes en la región. El segundo panelista es la doctora Marian Neuhauser, y es profesora titular y dirigente de programas en el programa de prevención, la División de las Ciencias en Salud Pública en el Fred Hutchinson Cancer Research Center en Seattle, en Estados Unidos. También es miembro de la Facultad de Ciencias de Nutrición y profesor afiliada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington. Tiene amplia experiencia y liderazgo en ensayos clínicos de prevención en cáncer, incluyendo la Women's Health Initiative y el Prostate Cancer Prevention Trial, intervenciones dietéticas y grandes cohortes observacionales. Ha participado como investigadora principal o co-investigadora en muchas investigaciones financiadas por el Instituto Nacional de Cáncer y tiene más de 350 publicaciones. Es codirectora del Comité de Prevención y Epidemiología de SWOG. Bueno, bienvenida, doctor Neuhauser. Good afternoon. Can everyone hear me all right? Buenas tardes, ¿me pueden oír bien? Esa fue una buenísima presentación y continuaré con la mía ahora. Se pueden preguntar por qué vamos a hablar sobre prevención de cáncer dentro de una organización como SWOG, que está más bien centrada en tratamiento. Y la primera presentación señalaba el valor de la prevención y su importancia. Globalmente, si nosotros podemos prevenir que personas, familias contraigan cáncer o produzcan cáncer en primer lugar, entonces podemos progresar hacia la misión de reducir el sufrimiento producido por el cáncer. ¿Qué es la prevención del cáncer? Es una acción adoptada para reducir el riesgo de tener cáncer en primer lugar. Algunos ejemplos tienen que ver con desarrollar y mantener un estilo de vida sano, evitar exposición a sustancias cancerígenas, hablar acerca del tabaco, el benceno, asbesto, muchos químicos, tomar medicamentos o vacunas que pueden prevenir que se desarrolle cáncer y remover las lesiones precancerosas. Esto puede retardar o interceptar la carcinogénesis y reducir el sufrimiento por gastos de atención médica. La prevención de cáncer, la investigación de ella desarrolla intervenciones con el objetivo de poder afectar
sobre la base de evidencia, una evolución positiva. Aquí hay formas de pensar en el valor de la prevención. Podemos pensar en la fracción atribuible poblacional. La fracción atribuible poblacional son los casos que serán prevenidos. Y este es un ejemplo usando la obesidad que muestra la población mundial con su fracción atribuible poblacional de nuevos cánceres debido a un IMC muy alto. En azul tenemos los hombres y en rojo a las mujeres. Incluso aquí en Chile podemos decir que entre los hombres, entre 3.1 y 5.5% de los cánceres se podrían reducir si se eliminara la obesidad. Y entre las mujeres es un poco más alto. 8.5 a 12.7% de las pacientes con cáncer podrían evitarse si elimináramos la obesidad. Ese es el valor de la investigación poblacional. Hay 4 tipos de abordajes a la prevención, a la investigación de prevención de cáncer. Población general, lo que se llama el riesgo promedio, el riesgo elevado o intermedio, el alto riesgo y la prevención secundaria. Hoy vamos a centrarnos básicamente en la población general, el riesgo de cáncer promedio, y estos son el tipo de cosas que son útiles para todos. Por ejemplo, el PAP, mamografía, colonoscopía, el estudio inmunológico fecal, vacunas, reducir el uso de tabaco, evitar la exposición al sol, que también fue mencionado en la primera presentación. Y después los que tienen riesgo elevado o intermedio, por ejemplo, los que dan positivo para H. pylori, alguien que ha tenido adenomas de colon previos o un PAP o mamografía anormales, riesgos genéticos conocidos, quimioprevención para carcinoma lobular in situ o atipia y otras intervenciones quirúrgicas profilácticas también, que son propicias para riesgo elevado o intermedio, pero no necesariamente para la población general. En la población general, nosotros partimos con la etiología y así es como nosotros comprendemos la extensión en la cual la biología del cáncer, la exposición ambiental y los factores de estilo de vida pueden hacer más lento detener el crecimiento de tumores y detener pólipos colónicos es un muy buen ejemplo de cómo esto ocurre. Cuando se saca un pólipo en una colonoscopía, entonces eso esencialmente interrumpe el proceso. También podemos pensar en intervenciones preventivas y aquí es donde modificamos el ambiente o modificamos las posiciones de estilo de vida. Y estos son medidas muy costo efectivas y que se pueden hacer, por ejemplo, políticas de dejar el tabaquismo, después en parques y restaurantes son intervenciones de bajo costo y políticas de bajo costo para implementar, pero que pueden tener un efecto muy amplio sobre la población general. Los estudios de prevención en la población general tienen un gran alcance, tienen el potencial de reducir el sufrimiento por cáncer y los costos de salud en muchas personas. Muchos de los ejemplos están enumerados aquí y también fueron cubiertos en la primera presentación. Estos tienen alta generabilidad. Algunas otras ventajas de hacer estudios de prevención en la población general es que generalmente se ven otros beneficios de la prevención del cáncer en el sistema de salud. Típicamente mejora también la salud cardiovascular y metabólica cuando se deja de fumar, cuando baja la obesidad y cuando se mejora la dieta y la actividad física. También mejora la diabetes o factores de riesgo de diabetes y cardiovascular. También puede mejorarse las condiciones ocupacionales, lo que además da mayor satisfacción al trabajador, reducir exposición a contaminantes como asbestos y pesticidas, si hay una menor exposición a patógenos en el lugar del trabajo, por ejemplo, con el agua potable, lugares libres de humo y tener alimentos sanos que se puedan comprar en el lugar de trabajo y que sean comprables y también en los colegios y aumenta la satisfacción. Los desafíos de hacer prevención basada en cáncer en la población general es que incluso aquellos de nosotros que trabajamos en cáncer, especialmente clínicos, vemos esto todos los días. No les parecerá un evento raro, pero cuando pensamos en la población, todavía tenemos que darnos cuenta que el cáncer es un evento dentro de todo
raro. Aquí tenemos las tasas de incidencia total para cáncer total, para mama, para colorectal, para ovario, para mieloma. Las implicancias son que cuando algo es un evento raro en la población general, generalmente tenemos que tener muchos datos para hacer estudios de alta calidad. Y para los cánceres más raros como el mieloma o el colangiocarcinoma, es muy difícil hacer esos estudios porque es difícil identificar suficientes individuos de alto riesgo para comprender primero cuál es la etiología y cuál sería una prevención eficaz. Otros desafíos es que necesitamos tamaños muestrales grandes para grandes estudios de prevención con miles de participantes, 10.000 participantes. Tenemos que ver cuáles son los criterios de elegibilidad, cuáles son los factores de riesgo subyacentes. Tenemos que ver los brazos de control e intervención y cuál es el endpoint. El endpoint debe ser cáncer, que generalmente son muchos años de desarrollo, o puede ser un endpoint sustituto, como un adenoma de colon, biomarcadores, como lo que pasa en la mamografía, densidad de mamografía, pero no tenemos muchos biomarcadores. Por otra parte, quisiéramos tener endpoints de cáncer, pero eso puede tomar mucho más años, haciendo que estos ensayos fueran mucho más largos también y caros. También tenemos que pensar que las intervenciones preventivas deben ser muy seguras. La quimioprevención puede incluir suplementos dietéticos, algunos de estos como PCPT, Select. Estos son estudios que ha hecho SOC, vacunas, estilo de vida, intervenciones de ese tipo como dejar el tabaquismo, modificaciones de la dieta, etcétera. Y después tienen que haber consideraciones con cuál va a ser el placebo. ¿Qué se va a usar para placebo? ¿Es el cuidado habitual o es una pastilla? ¿Cómo lo vamos a hacer? Un desafío con el cuidado habitual es que este cambia con el tiempo y lo estamos viendo ahora con los estudios de tamizaje con mamografía digital. La atención habitual está cambiando a mamografía digital y esto dificulta las cosas. Y modificaciones de estilo de vida como dejar de fumar, actividad física, dieta, generalmente las personas pueden no estar randomizadas, ese brazo pueden abandonar lo que están haciendo. En investigación de prevención de cáncer tenemos que pensar que los ensayos no tienen que hacer daño y podemos tener ejemplos de resultados inesperados. El CARETA-TBC, por ejemplo, estudiaron suplementos dietéticos altos en beta-caroteno y estos dos apuntaban a que no haya daño. Select, dirigido por SWOG, suplemento de vitamina E y de selenio, y hace unos años hubo otro que estudió los inhibidores de COX-2, que también terminó precozmente. Tenemos que equilibrar los beneficios potenciales y los riesgos. Pueden haber aumentos modestos en las condiciones de salud más comunes y eso quizás puede contrarrestar los beneficios para las condiciones raras. ¿Cuáles son los grupos intermedios y de alto riesgo en Chile? Pasando a la segunda parte de lo que vamos a cubrir hoy. ¿Qué abordajes deben usarse para identificar estos grupos de alto riesgo? Hay que basarse en tratar de encontrar a las personas con ciertas exposiciones como a patógeno, VPH, H. pylori, encontrar a los positivos o encontrar a los que tienen riesgo, exposiciones ocupacionales a metales pesados, encontrar a esas personas, a particulados, obesidad, fumadores. Tenemos que encontrar a las personas con estas exposiciones para enrolarlos en los estudios. ¿Cómo encontramos los pacientes con una historia familiar fuerte de cáncer? Usar test genético. Recuerdo que el screening, acuérdense que el screening y el testeo solo es efectivo para prevención si se puede actuar después. Pacientes con lesiones precursoras, adenomas colorectales, mamas mamográficas densas, próstata, cáncer de próstata de bajo grado, pueden ser enrolados en estudios adecuados. Una cosa que puede utilizarse para poblaciones intermedias y de riesgo mediano son modelaciones para predecir riesgo. Es usar la información del paciente para predecir un riesgo futuro.
de cáncer. Algunos ejemplos: usar datos biológicos e información del paciente del pasado, que por ejemplo utilizar los niveles de colesterol LDL y la presión arterial para predecir riesgos futuros de infarto al miocardio o accidente vascular encefálico. Este tipo de modelos funcionan bastante bien. También con la densidad de la mamografía, esto predice riesgos futuros de cáncer de mama. Y en cuanto a la genética, hay múltiples abordajes para usar los datos genéticos para predecir cáncer. La mayoría de esos modelos han sido utilizados para cáncer colorectal y cáncer de mama, menos para cánceres menos comunes. Muchos de estos modelos toman información de la historia familiar, de la historia reproductiva, de la historia médica personal y de otras exposiciones, y los bioestadísticos construyen, estudian y refinan los modelos. La predicción de riesgo puede ser muy útil porque puede identificar a quién hay que hacerle un screening, por ejemplo, a quién hay que hacerle un tamizaje con TAC para cáncer pulmonar, a quién colonoscopía versus test fecal, quién puede beneficiarse de intervenciones preventivas. Por ejemplo, alguien tiene un Gale score de 1.67, se puede recomendar que tengan mamografías anuales antes de los 50 y considerar otros tipos de imagenología como resonancia de mama cada 2 años, por ejemplo, para tener un nivel basal e incluso considerar quimioprevención con tamoxifeno. También puede ayudar a identificar quién puede beneficiarse de esfuerzos de prevención más invasivos, por ejemplo, mastectomía profiláctica y salpingo o oferectomía bilateral. También qué parientes se pueden beneficiar de un tamizaje. Si hay un componente genético particularmente fuerte en un individuo, quizás entonces sus parientes de primer y segundo grado se beneficiarían de un tamizaje mejor. Y finalmente, la predicción de riesgo puede ser muy útil para predecir el riesgo de recurrencia o prevención secundaria. Por ejemplo, los scores de recurrencia de Oncotype DX. Hay que recordar que la predicción de riesgo es predicción solamente, no predice causa y efecto, pero puede guiar las decisiones clínicas para la atención del paciente y por eso es un instrumento útil. Los desafíos en la prevención de cáncer de alto riesgo incluyen que muchas de las herramientas y tecnologías de laboratorio no están disponibles para práctica clínica y oncología comunitaria, solo están disponibles en centros médicos académicos. Los estudios de descubrimiento de biomarcadores y tecnologías no han sido tan fructíferos como habríamos esperado, pero hay el estudio S1823 y esperamos que este nos dé muy buenos resultados en términos de ser un biomarcador para tumor de células germinales. Después tenemos la heterogeneidad de la biología del tumor, tratar de predecir cómo se va a comportar el tumor en una población de alto riesgo. Y después, como se mencionó en la primera presentación, no todas las lesiones precursoras se transforman en cáncer invasivo. No todos los BPH, no todos los cánceres de próstata de bajo grado, atipia de mama, pólipos pequeños, llevan a una enfermedad invasiva. Y eso fue muy bien presentado en la primera presentación. La predicción de riesgo no es perfecta, hay muchas incertidumbres, pero puede ser una herramienta muy útil. Otras cosas que hay que tener en cuenta para investigación de prevención en poblaciones de alto riesgo es el enrolamiento de los participantes. Como en la población general, necesitamos determinar cuáles son los criterios de elegibilidad, cuáles son los criterios de exclusión. No queremos tener tantos criterios de exclusión que haga que sea muy difícil enrolar y sin embargo necesitamos integridad de los resultados al mismo tiempo. También cómo obtenemos la información de riesgo, la obtenemos de fichas médicas, medicina general que nos refiere pacientes, anuncios en la población general, cómo se obtiene esta información y por supuesto alcanzar un número adecuado de participantes que tengan un riesgo aumentado. La evaluación de exposición es muy compleja, ya sea en la población general o cuando hay un riesgo elevado. Por ejemplo, hablábamos de H. pylori, de VPH, pero hay otros patógenos aparte de estos y está la bien conocida hepatitis B y C como agentes infecciosos
que pueden predecir riesgo de cáncer. Las interacciones de estas exposiciones con genética de línea germinal, por ejemplo, hay que verlo. Y después en las poblaciones de alto riesgo, la randomización a un grupo control puede ser problemática, porque para alguien que tiene alto riesgo puede no querer estar en el grupo control o de comparación y los resultados pueden ser menos generalizables. Entonces, para resumir, los estudios de prevención tienen diferentes objetivos y usan diferentes métodos que los de tratamiento. Hay un potencial para un gran alcance de la población, una mejor salud para la población y menores gastos. Pasar a evidencia es desafiante. Se requiere mucho nivel de evidencia para que las cosas cambien. Las fortalezas y limitaciones de los estudios de prevención de cáncer en la población general y individuos de riesgo intermedio y alto, sí tienen fortalezas y limitaciones, pero lo importante es interrumpir el proceso del cáncer antes de que comience o que sea irreversible. Queremos reducir el sufrimiento, la muerte y los costos en salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Newhauser, por esa muy interesante presentación sobre estudios clínicos relacionados con prevención, tanto primaria como secundaria. Me gustaría recordarles a los asistentes que ustedes pueden escribir sus preguntas en el borde inferior derecho de sus pantallas, para que lo tengan en consideración, sobre todo durante la discusión hacia el final de esta sesión. Habiendo dicho eso, me gustaría introducir a nuestra siguiente invitada, la doctora Garnet Anderson. La doctora Anderson es actualmente directora de la División de Salud Pública del Centro de Investigación en Cáncer Fred Hutchinson. También es investigadora principal en el Centro de Coordinación Clínica de la Iniciativa de Salud de la Mujer y profesora afiliada al Departamento de Bioestadística de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington. La doctora Anderson es mejor conocida por su liderazgo en la Iniciativa de Salud de la Mujer, un esfuerzo nacional que ha sido destinado a reducir el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y fracturas relacionadas con la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. Su informe, publicado en el año 2002, ha dado lugar a una reducción de más del 50% en el uso de la terapia hormonal en los Estados Unidos, lo que a su vez ha contribuido a una disminución de las tasas de cáncer mamario y ha contribuido también a ahorrar una gran cantidad de dinero en costos médicos en los Estados Unidos. Sin más que decir, me gustaría invitar a la doctora Anderson a dar su presentación. Well, thank you very much for that kind Muchísimas gracias por la presentación y hola a todos. Estoy muy agradecida por la oportunidad de presentar el día de hoy. Quisiera agradecer a los organizadores y a los patrocinadores por el esfuerzo de hacer posible este simposio. Me pidieron que hablara de estudios randomizados grupales. Creo que se usan comúnmente para algunos estudios de prevención. Quisiera decir que voy a utilizar el término randomizado en clúster, porque yo hablo de grupo de tratamiento, por eso no quiero confundir. En general, vamos a ver cómo se describen estos estudios y voy a dar algunos ejemplos de SWOG. Voy a resumir opciones de diseño y revisar los componentes de protocolo que requieren modificaciones. Voy a dejar lo mejor para el final. Ahí vamos a ver el impacto de la randomización en clúster y vamos a ver cómo se presentan los informes. Los estudios randomizados grupales o en clúster
son experimentos en que grupos predefinidos de personas, en vez de los individuos mismos, se asignan aleatoriamente a grupo de tratamiento o de intervención. Estos clústeres o grupos se pueden definir según su estructura social, como familias, clubes, iglesias. También pueden basarse en instituciones formales, colegios, lugares de trabajo, práctica clínica, o también puede ser áreas geográficas, comunidades, unidades políticas o bien áreas de influencia. La motivación para hacer estos estudios tiene que ver con la intervención misma. La intervención que se entrega de manera natural a nivel del clúster o grupo, como una nueva tecnología que va a usar una clínica, o bien una intervención que manipula el entorno social o físico, como una política para prohibir fumar en el lugar de trabajo, o la introducción de fluoruro en el agua potable. En ocasiones esperamos que la intervención funcione mejor por el apoyo social dentro del clúster. Un ejemplo de eso puede ser la intervención para mejorar la nutrición a través de cambios en la dieta, que puede ser mejor entregado a las familias completas. Las preocupaciones de contaminación entre los grupos de intervención y control pueden ser un factor motivador. Si los clústeres comparten información de intervención u otros materiales, sería preferible que estuviesen en el mismo grupo de tratamiento. La conveniencia, el que sea práctico, el costo, también lleva a hacer una intervención a nivel clúster. Y en algunas circunstancias uno puede encontrar que no es ético tratar a los miembros de un clúster de forma distinta que otros. Los estudios de tratamiento de cáncer rara vez se consideran para aleatorización grupal en clúster. Los estudios de prevención secundaria presentan muchas oportunidades. SWOG tiene 2 estudios de aleatorización grupal que me gustaría destacar. El primero, S1415, que llamamos el estudio TRACER, encabezado por el Dr. Scott Ramsey. De ese estudio está haciendo una pregunta práctica sobre la prevención de la neutropenia febril, una serie de eventos adversos producidos por la quimioterapia. Factores estimuladores de colonia o CSF es un factor para tratar o prevenir la neutropenia. La Sociedad Americana de Oncología ha desarrollado guías para uso profiláctico, recomendando a los pacientes de alto riesgo que siempre reciban CSF profiláctico y los pacientes de bajo riesgo que no lo reciban. No hay recomendaciones específicas para el grupo de riesgo intermedio. El estudio TRACER hace 2 preguntas. Primero, si incorporar órdenes permanentes al sistema de ficha electrónica reduciría el riesgo de neutropenia febril y aumentaría la adherencia a las guías. El estudio también responde una segunda pregunta. El grupo de riesgo intermedio, las órdenes o prescripciones permanentes en el grupo intermedio, el grupo de riesgo intermedio, mejoran los resultados de salud. Este es el esquema del estudio TRACER. Hay sitios oncológicos que se randomizaron, ya sea a control, donde siguieron la práctica usual, o bien grupos de intervención, donde las órdenes permanentes se incorporaron a su sistema de ficha electrónica según las guías. Entre el grupo de intervención hubo una randomización adicional para abordar el segundo objetivo. La mitad del grupo de intervención se randomizó a órdenes permanentes para uso profiláctico y la otra mitad no. Un segundo ejemplo de SWOG es el 1904, encabezado por la doctora Catherine Crew de Nueva York. Este estudio es similar al TRACER, en que está utilizando la tecnología para promover la prevención. La base de este estudio es el hecho que el tamoxifeno e inhibidor de aromatasa previenen el cáncer de mama en mujeres de alto riesgo, pero el uso de estos agentes sigue siendo bajo.
Este estudio va a evaluar 2 herramientas para promover el conocimiento y mejorar la toma de decisiones por parte de pacientes y proveedores en cuanto a la quimioprevención. La doctora Crew y sus colegas desarrollaron un sitio web especialmente para las mujeres. Esta herramienta, disponible en inglés y español, entrega información para que las mujeres puedan entender mejor el riesgo de cáncer y las opciones para reducirlo. Tienen una herramienta paralela desarrollada para médicos para entregar información sobre evaluación de riesgo y prevención, para discutir de mejor manera este tema con sus pacientes. Este es el diseño de estudio que define un clúster o grupo como el sitio oncológico y cualquiera de los afiliados con los que comparte un sistema de ficha electrónica. Las pacientes elegibles en clínicas randomizadas al grupo control reciben educación estándar. Pacientes y médicos que se randomizan al grupo de intervención se les da acceso y se les alienta a utilizar los sitios web. El resultado primario es la tasa de quimioprevención y decisión informada. Me gustaría revisar algunas de las opciones de diseño para los estudios randomizados grupales o en clúster. Los estudios pueden utilizar cualquiera de las variaciones disponibles en estudios randomizados individualmente. Pueden comparar múltiples intervenciones simultáneamente usando ya sea diseños factoriales que les permiten examinar diversas interacciones. Estudios crossover. Cada clúster sirve como su propio control, pero en un orden randomizado también puede ser apropiado en algunos contextos. Y el diseño que no se considera mucho es diseño de control recíproco, que testea 2 intervenciones no relacionadas sobre endpoints no relacionados. Cada clúster recibe una de las 2 intervenciones y es el control para la otra. Otro diseño único para estos estudios es el diseño en cuña escalonado. Aquí, cada clúster se randomiza a intervención o control cuando se establece la elegibilidad y se continúa el seguimiento en ese grupo asignado, como se ve al lado derecho. En el ensayo de cuña escalonada, abajo, todos los clústeres comienzan en el grupo control y luego se asignan aleatoriamente para ingresar al grupo intervención. Algunos le llaman a esto un diseño de último recurso por algunas de las limitaciones inherentes a él. Hay suposición de beneficio, ya que todos los clústeres finalmente reciben la intervención. También hay preocupación de sesgo de selección y tendencias de tiempo, ya que el tiempo y el orden de randomización se confunden. No obstante, es un diseño pragmático y se considera cada vez más para diseminación e implementación de los estudios y puede ser razonable para establecer efectividad y costo-efectividad en el mundo real. Ahora me gustaría hablar de algunas de las opciones de diseño de muestreo. Nuestro abordaje usual es un diseño de cohorte, donde todos los individuos elegibles en el clúster reciben el mismo tratamiento y son evaluados para los endpoints. Pero el estudio Tracer y el Decision Support utiliza el diseño de cohorte. Otra opción es un diseño transversal. Se usa cuando el tamaño es muy grande y la verdad no se justifica el gasto en hacer las mediciones. Aquí se escoge aleatoriamente y se saca una conclusión. Podemos ver que este diseño se usa más bien en estudios de salud pública de gran escala, como los que se citan acá. Al lanzar un estudio randomizado del tipo clúster, se requieren algunas modificaciones de protocolo que voy a mencionar acá. La elegibilidad debe definirse en el clúster y a nivel individual. Este ejemplo del estudio Tracer es bastante ilustrativo. A nivel clúster o grupo, la elegibilidad se focaliza en la disposición a participar y aceptar la aleatorización, la factibilidad de implementar la intervención y el tamaño del clúster.
los criterios de elegibilidad a nivel individual se parecen a lo que uno espera ver en un estudio randomizado individualmente. Las consideraciones éticas pueden ser difíciles, pero los principios básicos de consentimiento se siguen aplicando. Hay dos niveles para considerar. La naturaleza del proceso de consentimiento para el clúster depende del tipo de intervención y el tipo de clúster o grupo. Uno debe determinar quién en el grupo tiene la autoridad para dar el consentimiento. Uno debe reconocer que el consentimiento de clúster no significa que haya un consentimiento individual. Para este propósito, normalmente es útil separar la idea de ser sujeto de intervención y dar datos personales. Los principios básicos de randomización todavía aplican en el estudio clínico, pero ya que el tamaño de los clústeres suele ser pequeño, dependemos de técnicas muy sencillas como blocking para asegurar el equilibrio entre los grupos de tratamiento. Es importante mantener los detalles que sean conocidos solo para quienes conducen la aleatorización. También el pareo basado en el tamaño del clúster. La estratificación en números más pequeños se prefiere, ya que es más robusto en cuanto a los que desertan. Cuando se hace el matching, uno es asignado al clúster, pero cuando se va, se pierde el par. Con estratificación uno retiene la información. Lo importante es que haya por lo menos un clúster en ambos grupos dentro de esa celda. El estar a ciegas, su factibilidad va a depender de la naturaleza de la intervención y muchas veces no es práctico. No obstante, puede ser posible dejar a ciegas donde se recolectan los datos. Eso ayuda a asegurar una recolección de datos no sesgada. Uno necesita tener datos de alta calidad. Esto significa altas tasas de respuesta que sean similares a través de los distintos grupos de tratamiento. En un diseño de cohorte, se necesitan esfuerzos para retener el grupo control. Si no, esos individuos se pueden olvidar del rol que tienen en el estudio y van a perder interés. En un diseño transversal, no debe haber sesgo para determinar quién va a ser elegido. Ningún dato debe ser utilizado para establecer elegibilidad para el muestreo. Y ahora, ¿cuáles son las consideraciones estadísticas para un estudio randomizado tipo clúster o grupo? El clustering afecta el nivel y análisis estadístico y tiene un impacto en la varianza. La suposición subyacente es que los miembros del clúster son parecidos entre sí, más parecidos que otros seleccionados aleatoriamente. El nivel de similitud queda expresado a través de la correlación intraclase, que se le llama ICC o la letra griega Rho. Tiene un valor de 0, que dice no, similitud, y 1, armonía perfecta. Este agrupamiento, clustering, hace que los datos no sean tan fáciles. Eso reduce el grado de libertad y aumenta la varianza a nivel estadístico. Si el clustering no se toma en cuenta en el análisis, el error tipo 1 va a ser demasiado grande. Y eso ocurre incluso con niveles muy bajos de la correlación intraclase. ¿Cómo ajustamos eso? Primero, me gustaría recordarles de cálculos de tamaños muestrales para estudios randomizados cuya meta es compararse con el promedio. Esta es la fórmula que uno usa y se basa en diversos parámetros. El error tipo 1, tipo 2, que uno escoja, la suma de las varianzas en ambos grupos y las diferencias en los promedios que uno espera detectar. Gracias. Se supone que vamos a randomizar clústeres K con individuo J por clúster y una correlación intraclase Rho.
Esta es la fórmula que uno usaría y que es la misma que vimos antes, más un nuevo término. Es el tamaño total, es el total necesitado para el estudio randomizado multiplicado por este componente de acá que se llama el efecto de diseño o el factor de inflación de la varianza. Este factor siempre es más de 1, es decir, NK es siempre mayor o igual a N. Cuando calculamos NK, el número de clústeres requeridos K se puede calcular como la razón del tamaño total muestral dividido por el tamaño promedio de los clústeres. Los mismos ajustes se pueden aplicar a resultados binomiales. Estos cálculos dependen de la correlación intraclase. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, una forma es usar la división de la varianza. La varianza total en la población puede ser la suma de la varianza de los clústeres dentro y los clústeres entre. La correlación intraclase se puede calcular como la razón de la correlación between o entre la varianza del clúster between o entre y el clúster total. Cuando pensamos en cálculo de potencia, hay que reconocer que el aumento en el tamaño del clúster solamente ayuda en cierto grado. La línea azul en este gráfico indica que aumentar el tamaño del clúster mejora mucho la potencia en el extremo bajo de tamaño de clúster, pero en algún punto esto se nivela. No da más aumento de potencia, aunque haya un aumento importante en el tamaño del clúster. Otras cosas que hay que pensar es que si los tamaños del clúster son tan variables, se debería hacer ajustes adicionales a los cálculos. Esta referencia da algunas opciones para hacerlas. Las deserciones tienen un impacto. Entonces, el estudio hay que hacerlo robusto ante este problema. Y la randomización de clúster no necesariamente elimina el potencial de contaminación cruzada. Esto también hay que considerarlo en el diseño. El punto de partida para análisis estadístico para estos estudios es la misma que para estudios randomizados individualmente. El principio de intención de tratar sigue vigente. El análisis se puede basar en métodos como el test de permutación o modelos estadísticos, pero cada uno de los tipos debe reconocer el clustering para asegurarse que el error no se infle. Un enfoque simple es crear una estadística resumen para cada clúster y analizar el clúster como observación independiente. Uno puede usar análisis de varianza o modelos ANCOVA para distribución gaussiana, o para datos binarios sobre vida puede usar ecuaciones de estimación generalizada que tomen en cuenta el clustering. Finalmente, cuando se presentan los resultados, las guías CONSORT se han expandido para abordar los temas de estudios randomizados grupales o en clúster. Estas guías detallan lo que se necesita. Recomiendan consultar un checklist o la lista de verificación al hacer el protocolo, ya que va a ayudar a asegurarse que todos los puntos hayan sido abordados correctamente. En resumen, los métodos para estos estudios derivan de estudios randomizados individualmente. Los estudios son útiles para intervención naturalmente entregadas al nivel del clúster preexistente. Esta correlación intraclase debe ser reconocida en el diseño del estudio y su análisis. Y finalmente, resultados confiables e interpretables solamente se pueden lograr abordando el diseño, implementación y análisis con el mismo rigor que uno usaría en cualquier otro contexto de estudio. Muchísimas gracias. Y estoy feliz de participar en el resto del panel. Muchas gracias, Carmen, por una presentación muy clara sobre un tema muy complicado. Ojalá que fueras mi profesora de bioestadística, pero no fue el caso. Vamos a iniciar la mesa redonda ahora. Pueden
poner sus preguntas bajo la pestaña de pregunta y respuestas. Tenemos media hora para la mesa redonda. Bueno, Nelson, ¿quieres hacer la primera pregunta? Bien. No sé si... Sí. Dana Spax pregunta ¿dónde se observan las mejores oportunidades de colaboración en prevención entre el SWOG y Latinoamérica? ¿En qué áreas? Me imagino que esta es una pregunta para todos los panelistas. ¿En qué área piensan ustedes que se pueden presentar las mejores oportunidades de prevención en donde puedan intervenir tanto el SWOG como otras instituciones latinoamericanas? Respondo si quieres. ¿Sí? Lo que yo percibo, okay. O sea, lo que yo diría, lo que desde mi punto de vista, lo que necesitamos nosotros en Latinoamérica es una organización que haga un filtro de todos los, por ejemplo, de todos los biomarcadores que se están publicando o proponiendo, una organización que pueda hacer un filtro de cuál de todos ellos son realmente prometedores o ya están en un nivel como para ser aplicados en un ensayo poblacional serio. Porque yo pienso que no es fácil leer e interpretar correctamente toda la publicación que hay sobre biomarcadores, hay miles, como dijo la doctora Neuhauser. Entonces, yo creo que SWOG podría hacer ese servicio, decir, mira, para cáncer de estómago, lo promisorio es esto, para cáncer de cuello esto otro, y acompañarnos en el diseño de estudios válidos que pudieran tener impacto en la región. Eso sería lo que te puedo decir. No sé si la doctora Neuhauser quiere comentar sobre la misma pregunta, o maybe we can repeat the question in English to her. Certainly. So I'm wondering. Sí, ciertamente. Doctora Ferrecho, me preguntaba si los biomarcadores a los que se refiere son biomarcadores de respuesta a una intervención o biomarcadores de exposición. ¿En qué tipo de biomarcadores se está pensando? En términos generales, biomarcadores para tamizaje, por ejemplo. Básicamente tamizaje para factores de riesgo o para triar. Por ejemplo, un paciente con H. pylori, queremos saber si realmente necesita ir a una endoscopía. Todos estos procedimientos al final son problemáticos. Por ejemplo, colonoscopía en América Latina. Un triage para ver quiénes van al nivel secundario. Pero hay muchos marcadores que se han publicado. Entonces, tener una organización que nos diga, mire, este es el adecuado por su potencia, por su diseño, etcétera. Cosas así. Sí, como mencionaba en mi presentación, algunos de los biomarcadores no han sido tan predictores como hubiéramos querido y eso podría ser un muy buen ejercicio, lo que usted está sugiriendo, de determinar qué marcadores tienen el mejor valor predictivo para cánceres comunes en América Latina. I think, Yo me hago eco de eso.
el trabajo en Estados Unidos se ha centrado en cánceres que son más comunes aquí y no tanto en cáncer de estómago u otros que pueden ser de particular interés. No estoy segura de que el trabajo desde los Estados Unidos vaya a estar tan adelantado a ustedes en ese sentido. Creo que globalmente ha resultado sorprendente cuán pocos biomarcadores han avanzado a una etapa en que estén listos para estudios de gran escala. Creo que todavía queda espacio para descubrimiento de biomarcadores y puede haber una población de pacientes que sea muy buena para ciencia tipo descubrimiento. Y yo quisiera agregar algo muy urgente aquí, que es para el tamizaje de cáncer de pulmón. Tenemos una región en el país con tasas muy altas. La cosa es cómo se hace el tamizaje. Vino un colega del NIH que nos proponía un tamizaje sobre la base de lo que se hace en Estados Unidos, pero el problema es la capacitación, la formación que se requiere para hacer ese tipo de estudio y quien lo interprete. Hay que formar a los radiólogos primero y después la persona que va a determinar lo que pasa. Eso también sería un estudio algo muy importante, un estudio para cáncer pulmonar. Y eso no lo tenemos en América Latina. Sí, usted mencionaba la formación de los radiólogos. ¿Qué pasa también con el equipo, el equipamiento para hacer ese tipo de TAC? ¿También puede ser escaso? Probablemente en la mayoría de los lugares va a faltar, pero en Chile tenemos la capacidad. El equipo no es tan difícil de conseguir, se compra una vez. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta, porque tenemos varias preguntas llegando. Esa pregunta es para la doctora Anderson. ¿Cómo se puede interpretar la información de estudios de clúster en otras poblaciones, en particular Latinoamérica? So I'm interpreting the question as, Interpreto la pregunta como si estos resultados son generalizables a partir de un conjunto y un clúster a otro. Hay que ser muy cuidadoso. Si uno hiciera un estudio randomizado por clústeres en un sistema escolar, habría que comprender si hay suficientes cosas en común en ese colegio o esa escuela como para transportar ese currículo o lo que fuera a otro contexto. Habría que ser, bueno, cada ensayo tendría que ser examinado en sí para comprender dónde están los límites de lo generalizable. Gracias. Vamos a seguir con otras preguntas, que hay muchas que están llegando y es difícil elegir cuál de ellas priorizar. Yelda Leal pregunta, doctora Ferreccio, en sus estudios con virus del papiloma humano, ¿ha tenido experiencia con la presencia de coinfección con otros genotipos del virus del papiloma humano? Y de ser así, ¿cómo han manejado esto? Sobre todo en regiones donde la prevalencia del virus del papiloma humano puede ser diferente a los genotipos que incluye la vacuna. Yelda Leal es de México, por si acaso. Bueno, lo que pasa es que What happens? todos los virus papiloma de alto riesgo requieren el mismo manejo. Solamente que cuando uno tiene el 16 o el 18, les da una mayor prioridad porque tienden a ser de más riesgo y evolucionar más rápido.
Eso es una primera cuestión. Pero todos los que caen dentro de la categoría internacional de alto riesgo deberían derivarse, manejarse de la misma manera. Como digo, el 16 y 18 son de mayor agresividad. Y en todo el mundo, en África, en Latinoamérica, en todas partes, el 16 y el 18 ocupan la mayor cantidad, son responsables de la mayor cantidad del cáncer de cuello de útero. Eso ha sido así en todas partes. Y si hay otro tipo, claro, pueden no quedar cubiertos por la vacuna 16 y 18. Por eso siempre se ha planteado que aunque la población esté toda vacunada, siempre va a tener que ser un screening mucho más alejado, menos frecuente, pero va a tener que hacerse algún tipo de screening con la vacuna de bivalente. Eso sería mi respuesta. No sé si la doctora Neuhauser quiere agregar algo. ¿Quién quiere agregar? Do you have anything to add? ¿Tiene algo que agregar? Can you repeat the question? ¿Podría repetir la pregunta, doctora? Okay. So the question was for Dr. Ferreccio. La pregunta para la doctora Ferreccio tiene que ver con los estudios de virus papiloma humano. Si tiene experiencia en cuanto a coinfección con otros genotipos de este virus. Y si es así, especialmente en regiones donde la prevalencia de infección es muy alta, ¿cómo estos recién llegados, estos genotipos, se incluyen en la vacuna? Sí, creo que es una muy buena pregunta y creo que la doctora Ferreccio cubrió la respuesta bastante, porque la vacuna ha cambiado un poco a lo largo del tiempo. Ahora tenemos la nonavalente, así es que con los nuevos descubrimientos vienen nuevos conocimientos acerca de la variancia oncogénica de la vacuna y los cambios en los componentes. Puede ser que la vacuna actual que se usa comúnmente no vaya a ser la última, sino que pueda también cambiar sobre la base de nuevos descubrimientos y nuevos conocimientos. Hay varias preguntas ahora sobre estudios de estilo de vida. Una pregunta dice si requieren estrategias de retención especiales y también cómo se puede evaluar y asegurarse de que este cambio de vida se mantenga a largo plazo. Esa pregunta se dirige más a Dr. Neuhauser, pero sé que Caterina también tenía mucha experiencia en ese tipo de estudio. I can start and then Dr. Yo puedo partir y después la doctora Ferreccio, la doctora Anderson pueden seguir. Mantener un cambio de estilo de vida es una de las cosas más desafiantes que podemos tener en los estudios de intervención en estilo de vida. La mayoría de los estudios muestran que hay bastante cambio de conducta de los participantes en los primeros 6 meses del estudio y casi siempre hay deserciones entre el mes 6 y 12. Y la mayoría de estos estudios duran más o menos un año, a pesar de que alguna como la Women's Health Initiative es de 8 años y medio. Pero para tener cambios sostenidos, típicamente se requiere una intervención más intensiva. Algunas de las intervenciones menos intensivas pueden entregarse, por ejemplo, en una app, en un sitio web, o pueden ser cambios con automotivación, pero es difícil de mantener y sostener. Y otra cosa que también estamos empezando a darnos cuenta un poco más y apreciar un poco más en las intervenciones de cambio de estilo de vida es
algo que llamamos el modelo socioecológico de vida, que respalda el hecho de que hay muchas influencias en la conducta de alguien, sea tabaquismo, sea el alcohol o otros tipos de conductas. Pueden haber cambios individuales y pueden haber decisiones, opciones individuales, pero la conducta de estilo de vida de una persona también está determinada por su familia, su trabajo, su ambiente, políticas locales, en la comunidad, por ejemplo, posición sobre esos cambios en estilo de vida. Necesitamos modelos holísticos para poder tener cambios sostenidos, porque un individuo puede hacer un cambio. E incluso alguien, por ejemplo, puede tener éxito por sí mismo o sí misma sobre dejar el cigarrillo, el tabaquismo, pero si en su lugar de trabajo se permite fumar, o si están en una comunidad donde hay un alto nivel de tabaquismo, va a ser muy difícil mantener ese cambio. Por eso necesitamos estas intervenciones grandes que abordan todos esos niveles. La doctora Ferrecho probablemente tiene algo que agregar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que acaba de describir es muy dramático en nuestro entorno pobre en recursos. Por ejemplo, en Molina, la gente no tiene una dieta sana, no puede tenerla, no hay donde comprarla. Y tampoco pueden hacer ejercicio con seguridad. Si no cambiamos las condiciones que permitan que se produzca una conducta, la conducta no se va a producir. Hubo un programa de la esposa del presidente llamado Elige Vivir Sano. Chile eligió vivir sano. Es difícil hacer un cambio individual si todo el ambiente va en contra. Si queremos cambiar a nivel de población, hay que cambiar las políticas. Hemos visto esto en otros países, en América Latina, en México, en Brasil, donde hay políticas como rotulado de dejar el tabaco o rotulado en los alimentos, que también lo tenemos en Chile. El único factor de riesgo que es más bajo entre la población más pobre de Chile es el tabaco, porque el tabaco es caro. Nosotros no producimos tabaco. Y fue difícil el mecanismo por tratarse de un producto no producido en Chile. Así que para cambios poblacionales hay que tener intervenciones a nivel poblacional. Para el individuo se necesita una convicción y se necesita tener algo muy fuerte que lo haga uno decidir cambiar. So I'll just, Yes. Go ahead, do you want to move on? No, go ahead. Okay. So I'll just, Yo quisiera agregar un poquitito desde el contexto de cambiar la conducta en el contexto de la investigación. La Women's Health Initiative en que participamos la doctora Neuhauser y yo ha tenido un gran estudio de este tipo de cambio donde randomizamos 48,000 mujeres y 19,000 de ellas se les pidió cambiar su dieta por un promedio de 8.5 años. Hubo un cambio considerable en las dietas. Algunas de las herramientas que usamos fue apoyo social, crear
apoyo social dentro de los grupos para que las mujeres fueran apoyadas en sus cambios dentro del grupo. Entonces, incluso cuando el estudio no podía dar el apoyo fuerte porque tuvimos que recortar, las mujeres podían apoyarse entre ellas en este cambio de dieta. También tuvimos que adaptarnos en el tiempo a medida que aprendimos diferentes cosas de lo que impactaba a las mujeres. Implementamos nuevos procedimientos para promover la misma intervención, los mismos cambios de dieta, pero la intervención fue refrescada, renovada con técnicos como entrevistas motivacionales o cosas así, para tratar de dar como un booster en la intervención, un refuerzo, y encontramos que esos refuerzos fueron útiles para que hubiera una mantención en el tiempo. No sé, Deisha, si tenemos tiempo para una pregunta. Sí, tenemos unos 7 minutos y muchas preguntas. Natalia Santis. Sobre la randomización por clusters, ¿cuál sería la razón para elegir esta randomización sobre la individual? So one would choose a cluster Uno randomization elige una randomización en clúster cuando uno piensa que la forma de hacer la intervención por naturaleza es a través de clusters. Si uno está tratando de cambiar cosas a nivel de todos los pacientes de una clínica que están afectados, podría ese ser un clúster. Y uno podría pensar en una nueva técnica de imagenología que pudiera aplicarse a todos estos pacientes. Es poco probable que usemos un fármaco nuevo en un estudio randomizado por clusters, pero algo que se haga más uniformemente con los pacientes de esa clínica justificarían una randomización en cluster. Los factores de estilo de vida, por ejemplo, muchas veces se consideran para estudios randomizados por cluster, si se puede hacer la intervención de una manera efectiva haciéndola para un clúster, y eso es más fácil que para un individuo y más eficiente en cuanto a coste, entonces vale. La doctora Neuhauser, ¿podría hablar sobre modelos de predicción de riesgo de cáncer en poblaciones hispanas y latinas en Estados Unidos que pueden ser usados en Latinoamérica? Estoy particularmente interesada en cánceres de mama y colorectal. El cáncer colorectal. So is the question about Sí, la pregunta entonces se refiere a aquellas poblaciones en Estados Unidos. Sí, se puede trasladar eso. Sí, es un área donde estamos un poquito en deuda en Estados Unidos. Algunas de las grandes estudios de intervención en estilo de vida ha incluido población hispana, por ejemplo, la Women's Health Initiative sí tenía o hizo un esfuerzo especial por enrolar población de hispanos o negros. Habían clínicas especiales que trataban de sobreenrolar población hispana. Tenemos un estudio que se está haciendo ahora en SWOG, el 1904, por la doctora Kathy Cruz, y es una intervención y es un estudio randomizado en clusters, donde prácticas médicas, así como pacientes dentro de esas prácticas médicas, son randomizados a recibir información acerca de conductas riesgosas o el uso de tamoxifeno para reducir cáncer de mama y las mujeres de alto riesgo. Puede que se les haya hecho una biopsia previa con atipia o un diagnóstico previo de cáncer lobulillar in situ o ductal in situ. Y eso material se ha traducido al español y hay un esfuerzo por enrolar específicamente pacientes de habla hispana. Ese es un ejemplo en SWOG por esos temas y se acaba de abrir un enrolamiento en septiembre, pero creo que eso va a andar muy bien.
Dr. Cruz hizo un estudio anterior en SWOG que también enroló especialmente o incluyó por lo menos participantes de habla hispana. Uno de nuestros colegas ha realizado una intervención de estilo de vida para sobrevivientes de cáncer de habla hispana en Nueva York y acaba de terminar ese estudio, así que los datos todavía no han sido publicados, pero ese ha sido otro esfuerzo por apuntar específicamente a sobrevivientes de cáncer de mama de habla hispana. Y el objetivo era mejorar sus conductas de vida, dieta, ejercicio físico entre las sobrevivientes. Una última pregunta para el panel. La edad para la vacuna del virus del papiloma humano para múltiples subtipos podría extenderse en mujeres sobre 40 años. ¿Cree usted que tendría algún efecto en disminuir el riesgo de cáncer? Doctora Ferreccio, quizás podría comenzar. Bueno, la evidencia hasta ahora de eficacia ha sido más bien en niños, niñas y adolescentes. No conozco yo algún estudio que se haya basado en mujeres mayores de 40 años. No he estado siguiendo, no sé si hay una publicación reciente al respecto, pero en teoría lo que hace los anticuerpos que desarrolla la vacuna es evitar el ingreso del virus papiloma a la célula epitelial. Cuando el virus ya ingresó, ya la vacuna no va a proteger, porque el virus va a seguir endógeno. Entonces, se supone que una mujer de 40 años ha tenido suficiente vida sexual para haber estado expuesto a una gran cantidad de tipos del virus. Eso es lo que muestran los estudios. Entonces, en teoría, podría tener menor impacto, y además que a los 40 años el proceso probablemente oncogénico ya ha empezado. A mí me parece un poco tarde. Eso sería lo que yo pensaría sin mucha evidencia. No sé, doctora Neuhauser, si me quiere, ¿qué opina usted? Yeah, I'm afraid I don't have any on that question. Perfecto. Bueno, vamos a terminar la discusión ahora. Muchas gracias. Creo que la discusión fue muy productiva, muy interesante. Todos aprendimos mucho, yo por lo menos. Antes de terminar, va a aparecer una encuesta en su pantalla. Por favor, tomen algunos minutos para contestar las preguntas y nos vemos en 20 minutos.